Nunca olvidaré el sonido de las risas esa noche. Eran jóvenes fuertes, de esas que llenan una casa, como si el aire también se emborrachara. Yo estaba en la cocina, con el delantal manchado de masa y un poco de sudor en la frente. El comal chisporroteaba. Estaba preparando tlacoyos como cuando Daniel era niño y me pedía los más doraditos. Pero ahora ya no era un niño. Tenía su propio departamento, amigos con relojes caros, una novia elegante que apenas me saludaba. Yo había ido porque me invitó a conocer su nueva casa. «Mamá, ven a cenar, quiero que mis amigos te vean», me dijo. Yo, tonta, pensé que era orgullo. No entendí que era lástima. Cuando entré con mi canasta, el olor del maíz se mezcló con el perfume dulce de ellos. Uno de los muchachos bromeó: «Huele a fonda aquí, ¿no?». Reí por no quedarme callada. Pero Daniel, en lugar de defenderme, bajó la mirada. Fue ahí cuando lo escuché decir, casi sin voz, pero lo suficiente fuerte: «Es que mi mamá todavía cocina así, huele a pobre». El silencio se hizo pesado. Las risas de sus amigos sonaron más fuertes después, como cuchillos riéndose. Yo sentí que algo dentro de mí se partía, pero no mostré nada. Me limpié las manos con el trapo y dije: «Bueno, mejor me voy. Ya comieron suficiente olor por hoy». Él se levantó nervioso. «No, mamá, espera. No quise decir». «No te preocupes, hijo. Es mejor que no huela a mí tu casa». Tomé mi canasta y mientras él me seguía hasta la puerta, escuché que uno de sus amigos murmuró: «Déjala, bro. Así son». Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí que el aire también se cerraba. Caminé despacio por el pasillo. El eco de sus risas todavía se escuchaba. Afuera, la noche olía a gasolina y a lluvia vieja. No lloré. No tenía fuerza para eso. Caminé sin rumbo con mi canasta vacía y el alma llena de humo. Llegué a mi cuarto, en Tacubaya, casi a medianoche. Un espacio pequeño con una cama, una estufa y una foto de Daniel cuando era niño. Lo primero que hice fue encender el fuego, no porque tuviera hambre, sino porque el silencio sin llama me asusta. El gas hizo ese sonido familiar como un suspiro. Me senté frente al fuego y recordé mis manos pelando nopales en el mercado, mis madrugadas preparando lonches para que él comiera en la escuela. Recordé cuando decía: «Cuando sea grande, te voy a comprar una casa, mamá». Sonreí sin alegría. Esa noche, antes de dormir, revisé el teléfono. Tenía un mensaje de él: «Perdón, ma. No quise ofenderte. Es que mis amigos son muy distintos». No respondí. A veces las disculpas escritas llegan sin alma. Apagué la luz y recé bajito: «Dios, enséñale lo que yo ya no puedo decirle». A la mañana siguiente, el olor del café barato llenó el cuarto. Afuera cantaban los pájaros, pero yo solo escuchaba el eco de sus palabras: «Hueles a pobre». Fui al mercado. Los vendedores me saludaban con cariño. «Doña Rosa, ¿qué le pasa? Hoy se ve seria». «Nada, hija. Solo me cansé del humo». Doña Chela, la tamalera, me dio un tamal sin cobrarlo. «Usted ha dado de comer a tantos. Hoy le toca recibir». Lo acepté. Y en cada bocado sentí que algo de mi orgullo se deshacía, pero no en derrota, en calma. Volví a casa con los brazos llenos de verduras. Encendí la radio. Hablaban de política, de precios, de todo menos de amor. En la pared colgaba la foto de Daniel niño. Me quedé mirándola un rato hasta que se me humedecieron los ojos. Pensé en escribirle, pero las palabras pesaban demasiado, así que hice lo que siempre hago: cocinar. La comida nunca pregunta, solo escucha. Mientras freía los frijoles, pensé: tal vez huelo a pobre, sí,
pero también huelo a hogar, a tortillas, a esfuerzo, a todo lo que él olvidó cuando empezó a vivir entre perfumes. Cuando cayó la tarde, me senté a la ventana con mi taza de café. La ciudad olía a polvo caliente y pan recién hecho. Por primera vez en muchos años no sentí orgullo ni rabia, solo una tristeza limpia, de esas que no se gritan, se respiran. Cerré los ojos y supe que algo había cambiado. Ya no era solo su madre. Ahora era una mujer que había aprendido a quedarse sola sin perder su calor. Esa noche soñé con él pequeño, con harina en las mejillas, riendo mientras me abrazaba por la espalda. Cuando desperté, sentí un vacío en el pecho y una certeza en el alma: no volvería a buscarlo. El hambre enseña más rápido que las palabras. Aprendí a reconocer la vida por el olfato mucho antes de saber leer. En la casa de mi madre en Puebla, el amanecer tenía olor a nixtamal tibio y patio húmedo. Al mediodía, la cocina sonaba como un pequeño tren tapaderas chocando agua que hierve cuchillos contra la tabla, y al atardecer el aire llevaba una calma de frijoles reposados. Nadie hablaba de pobreza allí, se hablaba de hacer bien las cosas. La comida se respeta, decía mi madre, y me enseñó a alabar lo que se usa, agradecer lo que se tiene, compartir lo que alcanza. De niña cargaba canastas en el mercado los sábados. Me parecía que cada puesto tenía su oración: el cilantro una fresca, el queso una grave, el pan dulce una alegre. Cuando una fruta estaba pasada, bastaba acercar la nariz. Cuando un caldo estaba triste, bastaba acercar la cara y escuchar si pedía sal o paciencia. Esos pequeños secretos me acompañaron toda la vida, como una libreta invisible donde una guarda las recetas que no vienen en papel. Conocí a Antonio un 12 de diciembre. Él cantaba con un trío afuera de la parroquia. Yo vendía atole y tamales con mi madre. No me conquistó con la guitarra, sino con el gesto de acercarse sin que nadie se lo pidiera, a ayudar a levantar mesas cuando cayó una llovizna terca. «Para que no se enfríen, señora», dijo. Esa frase me bastó. Nos casamos jóvenes con 2 juegos de sábanas, una cazuela prestada y una promesa: nunca dormir con rencor. Cuando nos vinimos a la ciudad, aprendimos rápido el idioma de los recibos, los camiones llenos y el reloj que siempre corre. Rentamos un local chiquito en Narvarte. Lo abrimos con un letrero pintado a mano: fuego bajo. No teníamos más lujo que la limpieza, ni más ahorro que nuestra espalda. Por las mañanas preparábamos guisos sencillos. Por las tardes yo apuntaba en una libreta los gastos con letra apretada. Que la cuenta salga clara. Rosa me repetía Antonio: la claridad también tiene olor a almidón en camisa recién planchada. Daniel llegó cuando fuego bajo apenas se sostenía. Nació en agosto, con calor pegajoso y nubes incubando tormenta. Creció entre servilletas de papel, voces de clientes y canciones que Antonio tarareaba mientras lavaba trastes. Su cuna fue muchas veces una caja de jitomates limpia, forrada con mantas. Uno podría pensar que un niño así extraña el silencio, pero Daniel se dormía mejor con el murmullo de cucharas y tazas, como si el ruido del trabajo le arrullara la conciencia. Hubo años buenos y años duros. Los buenos olían a menudo de pollo y risas de viernes. Los duros olían a gas contado y piso trapeado 2 veces para que nadie notara la angustia. Cuando la escuela pidió cooperaciones, yo vendía un poco más. Cuando Antonio enfermó, vendí incluso mis aretes de boda. A veces me preguntan si me dolió. Claro, pero dolía menos que la idea de que Daniel pasara hambre o vergüenza. Que a mi hijo le huelan los cuadernos, no la barriga le decía adiós en mis plegarias. Antonio
Se fue como se van los hombres buenos, sin molestar dando gracias. El hospital tenía ese aroma fuerte de desinfectante que se queda en la ropa muchos días. La noche en que murió, apoyé la frente en su hombro y prometí seguir abriendo fuego bajo, aunque el mundo pesara el doble. 3 días después levanté la cortina. Los clientes de siempre me recibieron con un lo sentamos apretado y un sírvame, lo de costumbre, que sin saberlo me sostuvo el ánimo. Entendí que uno no cocina solo para otros, también para no olvidarse de sí. Daniel creció. Fue dejando los delantales por las mochilas por camisas planchadas con cuidado. En la secundaria olía a sudor de cancha. En la prepa a desodorante nuevo. En la universidad a bibliotecas donde yo no entraba. Yo celebré cada etapa. Hubo, sin embargo, un cambio pequeño y doloroso. Empezó a llegar diciendo que sus amigos no estaban acostumbrados a ciertos aromas. Se quejaba de que la ropa guardaba lo de la cocina. Yo lavaba 2 veces, secaba al sol. Aún así, hubo mañanas en que lo vi acercarse a mí y detenerse un instante como si mis brazos tuvieran algo que podía pegarse. No me abrazó menos, pero el abrazo se volvió breve. No lo culpo. La ciudad enseña a avergonzarse de lo que te hizo fuerte. En reuniones elegantes, los olores son otros. Madera barnizada, vino con nombre difícil, jabón caro. Nadie quiere admitir que también allí, si se abre bien la nariz, se huele la prisa y el miedo. Daniel quiso crecer y yo quise que creciera. Pagamos cursos zapatos, visitas escolares. Un par de veces vendí la televisión para completar y en casa no pasó nada. Hablamos, reímos, comimos. En mi cabeza, la cuenta siempre salía a favor. Él tenía más mundo. Yo más calma. Cuando conoció a Carla, entendí que mi hijo estaba cruzando un puente que yo no había pisado. Ella era amable al principio. Después vinieron las formas pequeñas de hacerse lejos. Señora, su delantal mancha el sofá. Podría usar otro jabón mejor. Yo lavo esos platos. No eran ofensas, eran gotas. El agua no rompe la piedra. De un golpe la vence por insistencia. La noche en que me dijo, «Hueles a pobre», fue la primera vez que entendí que mi olor ya no le significaba hogar. Yo no me defendí, no porque no tuviera palabras, sino porque hay silencios que dicen basta. Caminé despacio, me guardé mis frases y decidí algo que no había hecho nunca, dejarlo aprender sin mí. Los días siguientes fueron ordenados casi severos. Abrí temprano, serví, lo de siempre, hablé lo necesario. Por las tardes me sentaba a la ventana a oír la ciudad. A veces levantaba la foto donde sale Daniel con 6 años, labios brillosos de salsa, y le pasaba un trapo para quitarle el polvo. Otras escribía la lista de compras, como si fuera una oración: arroz, frijol, tomate, cebolla. La rutina tiene un consuelo que nadie te quita. Una semana después del desplante, el teléfono vibró. «Mamá, ¿tienes algo de comer?» Me quedé mirándolo largo rato con las manos quietas. No respondí. Puse agua al fuego. Abrí el frasco de sal y lo dejé al fondo de la mesa lejos. Saqué 2 platos hondos. No recé en voz alta, pero pensé lo que tantas veces pensé para mí: cuando el hambre llega, la nariz vuelve a casa. Esa noche dormí poco. No por pena, sino por una especie de presentimiento humilde. Algunas lecciones solo llegan cuando la barriga canta y el orgullo por fin calla. Me prometí una cosa: recibir a mi hijo sin sermones y con los ojos abiertos. A cierta edad, una aprende que el perdón tiene también su hora y que la hora se acerca en silencio como un olor bueno desde la cocina de al lado. La casa guarda los sonidos cuando uno deja de hablar. Esa semana mi cuarto parecía respirar conmigo despacio. No había radio ni visitas, solo el crujido del piso y el olor de los frijoles cuando se calientan por segunda vez.
El primer día madrugué sin razón. Barrí el suelo, lavé los trastes, acomodé las tazas, como si alguien fuera a venir. Nadie vino. Caminé al mercado Portales, arrastrando mi carrito de ruedas viejas. El aire olía a tierra húmeda y a pan que se enfría. Doña Chela, la tamalera, me saludó con su sonrisa de siempre. ¿Y tu hijo Rosa? Hace rato no lo veo por aquí. Anda ocupado, respondí y bajé la vista. Los hijos se olvidan de la raíz, pero la raíz nunca deja de olerles, ya verás. Le compré un tamal de rajas. Mientras lo comía, recordé las veces que Daniel me esperaba afuera de la escuela con los cachetes inflados de hambre. Huele rico, ma decía. Qué extraño, la memoria también tiene olor. Esa noche el silencio pesaba. En la radio vieja se escuchaban noticias que no entendía del todo. Me dormí tarde, pensando si él estaría cenando algo caliente o si el orgullo también se come frío. El martes, mientras limpiaba las ventanas, escuché que tocaban la puerta. Era don Rubén, el vigilante del edificio donde vivía Daniel. Venía con la gorra en la mano. Doña Rosa, perdone que me meta, pero su hijo anda mal. Lo vi anoche borracho, discutiendo con la novia. Se me apretó el pecho. Le pasó algo nada grave. Nomás se le ve perdido. Gracias, Rubén. Dios lo encamine. Cerré la puerta sin decir más. No lloré, pero el agua me brotó por dentro. Me senté junto al fogón y dejé que la olla hirviera sola. El miércoles, el cielo amaneció gris. Fui a misa temprano. El padre Ignacio me vio y asintió con cariño. Por tu hijo, ¿verdad? Sí, padre. Dios a veces habla con hambre, Rosa. No le tengas miedo al silencio. En el silencio, el pan se hornea mejor. Encendí una veladora y pedí no por mí, sino por la humildad que le faltaba a Daniel. Volví a casa con un poco de paz, aunque dolía igual. El jueves en el mercado los rumores volaban. Dicen que el joven Daniel perdió su trabajo, comentó doña Chela bajito. Lo vieron vendiendo su reloj. Sentí un golpe seco en el estómago, pero me hice la fuerte. La vida cobra, con la misma moneda que uno usa, dije. Y él pagó con desprecio. Compré lo justo para 2 días y regresé a casa. Mientras lavaba las verduras, me di cuenta de que el agua estaba tibia, no fría. Me gustó esa sensación, ni castigo ni consuelo, solo equilibrio. Esa noche soñé con Antonio. Lo veía sentado arreglando un cuchillo. Me dijo, deja que el fuego haga su parte. ¿Y si se quema?, pregunté. Entonces aprenderá a no tocarlo tan rápido. Desperté con el corazón tranquilo. Tal vez el perdón empieza cuando uno ya no espera que el otro cambie. El viernes llovió sin descanso. El techo goteaba y el aire olía a humedad vieja. Estaba preparando café cuando escuché 3 golpes en la puerta. ¿Quién es?, pregunté. Soy yo, mamá. Su voz. Esa voz que conocía desde antes de que dijera su primera palabra. Abrí. Estaba empapado con la barba descuidada, los ojos rojos. Traía una mochila rota y un olor distinto a cansancio anoche sin cena. «¿Puedo pasar?», susurró. «Pasa». Entró sin mirarme. El cuarto se llenó de su presencia, de su silencio. «¿Tienes algo de comer?», preguntó casi con vergüenza. Yo solo asentí. Serví la sopa que había dejado en la olla. Se la puse sin sal. Comió en silencio, sin levantar la vista. Cada cucharada era una palabra que no decía. Cuando terminó, dejó la cuchara con cuidado. «Perdón, mamá». «No hay prisa», le respondí. «El perdón se cocina lento como los frijoles». Se quedó callado. Miró alrededor, como si la pobreza que antes despreciaba, ahora le pareciera refugio. Le extendí una manta. «Duerme aquí. Mañana veremos qué haces». Esa noche
escuché su respiración en el suelo. Era un sonido que no oía desde niño cuando se dormía pegado a mi costado. Cerré los ojos. No recé esta vez. Solo pensé el hambre por fin le devolvió el olfato del hijo. Al amanecer, le vi el rostro dormido tranquilo. La lluvia había limpiado la ciudad y también un poco mi rencor. Puse café al fuego y dejé que el aroma llenara el cuarto. No sé si era el perdón o simplemente el alivio de saber que seguía vivo. Mientras el café hervía, recordé una frase de mi madre: el hijo que se va con soberbia vuelve con hambre, pero si encuentra la puerta cerrada, se muere de frío. Miré la puerta abierta con el aire fresco entrando, y supe que por más dolor que hubiera la mía, jamás se cerraría del todo. El silencio de la mañana se rompía con el gorgoteo del café. Daniel seguía dormido en el suelo, cubierto con la manta vieja de flores, que fue mía desde que él era niño. Lo miré largo rato. El rostro que tantas veces besé ahora parecía de otro. El orgullo también cambia la cara. Puse la mesa con cuidado. Serví 2 platos hondos de frijoles y unos pedazos de pan. No tenía sal. No era descuido, era intención. Quería que probara cómo sabe el esfuerzo cuando se le quita el condimento del respeto. Despertó con los ojos hinchados. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Sí, mamá. Perdón por molestar. No molestas. El hambre no tiene horario. Se sentó, tomó el plato y en la primera cucharada frunció el ceño. Está soso. Así es el trabajo cuando no se agradece. Me quedé mirándolo, sin sabor, sin alma. No respondió. Siguió comiendo despacio y cuando terminó suspiró. No sabía que la pobreza dolía tanto. No duele, hijo. Pesa. Pero se aprende a llevarla cuando el alma está derecha. Se quedó mirando las paredes, los trastes colgados, el calendario viejo de una panadería. ¿Cómo aguantas aquí, mamá? Porque cada rincón huele a mi vida, Daniel. Y la vida no se cambia por miedo al olor. Guardó silencio. En su mirada había vergüenza, pero también curiosidad. Quise hablarle del respeto, pero preferí callar. Las palabras no enseñan lo que el estómago ya entiende. Esa tarde salimos juntos. Caminamos hacia el mercado, él con las manos en los bolsillos, yo con mi canasta vacía. La gente me saludaba. Doña Rosa, ¿lo va a poner a trabajar por fin?, gritó uno de los carniceros. Daniel sonrió incómodo. No le hagas caso, le dije. Aquí la gente bromea, pero también observa. En el puesto de verduras, doña Chela lo miró con dulzura. Así que regresó el hijo perdido. Daniel bajó la cabeza. Sí, señora. Entonces ayude a su madre, que el respeto también se pela como las papas. Él agarró una bolsa y empezó a escoger jitomates. No sabía hacerlo bien, pero la intención bastaba. Yo sentí una punzada de ternura, de esas que uno no quiere dejar salir. Mientras pagábamos, vi pasar a Carla. Iba del brazo de un muchacho alto con camisa nueva. Me miró apenas sin detenerse. Daniel la vio también. Era mi novia. Era. Le puse la mano en el hombro. Lo que uno pierde por soberbia no se recupera con disculpas. Él no contestó. Caminamos en silencio hasta la esquina. Por la tarde cocinamos juntos. Le enseñé a cortar cebolla sin llorar, a medir el agua, con los ojos, a probar la comida antes de servirla. Cocinar es como vivir, hijo, le dije. No se trata de tener ingredientes caros, sino de saber cuándo poner el fuego y cuándo bajarlo. Nunca me enseñaste eso. No me lo pediste. La luz se filtraba por la ventana amarilla y suave. Me di cuenta de que hacía mucho no hablábamos sin gritos ni reproches. Cada gesto en la cocina era una pequeña reconciliación. Mientras revolvía la olla,
Daniel murmuró: «Cuando dije lo del olor, no sé por qué lo hice. Supongo que quería sentirme distinto». «Y lo lograste», respondí. «Me hiciste sentir sola». Se me quebró un poco la voz, pero no lloré. Él bajó la cabeza. «Mamá». «No merezco que me hables así de tranquilo. Sí lo mereces. Porque no te estoy juzgando, te estoy mirando. Y verte me basta». Nos quedamos callados. El fuego crepitaba. Afuera ladraban perros. En la mesa había 2 platos vacíos esperando. Esa noche comimos juntos por primera vez en meses. Frijoles, arroz y pan. Nada más. Pero el silencio que nos acompañaba ya no dolía, era otro más blando, como si se hubiera sentado con nosotros a escuchar. Al terminar, le ofrecí más pan. «Gracias, ma». Hizo una pausa. «Mañana quiero ayudarte en el puesto». «¿Estás seguro?» «Sí. Quiero oler a lo que huelo aquí». No supe qué decir. Por dentro algo se me deshizo, como azúcar en agua caliente. Antes de dormir, le dejé la manta doblada y el catre preparado. En la mesa, un vaso de agua y una nota. «El respeto se sirve sin gritar. Buenas noches, hijo». Me acosté y mientras el sueño me alcanzaba, recordé las palabras de Antonio. El fuego enseña despacio, pero enseña bien. Esa noche sentí que el fuego de mi cocina había empezado a calentar de nuevo su corazón. El amanecer del sábado llegó con un cielo limpio, como si la lluvia de los días pasados hubiera lavado la vergüenza. El aire olía a pan recién hecho y a comal caliente. Daniel se levantó antes de que yo lo llamara. Eso ya era una señal. «¿Qué hacemos primero, ma?», me preguntó todavía con la voz dormida. «Primero se lava la cara, luego se amasa la dignidad». Rió bajito, y en ese sonido escuché al niño que fue. Le di una taza de café y un pan duro que remojó sin quejarse. Después, sin decir mucho, cargó la canasta el toldo y caminamos hacia el mercado. El trayecto era corto, pero para mí fue largo como un recuerdo. Cada paso suyo junto al mío borraba un poco del vacío que había dejado el orgullo. Cuando llegamos al puesto, la gente empezó a mirar con curiosidad. Don Ernesto el carnicero fue el primero en hablar. «Mira nomás, Rosa, pensé que ya se te había olvidado de dónde venía». «Nunca es tarde para aprender», dije sin dejar de acomodar los guisos. Daniel aguantó la broma con una sonrisa tímida. Yo noté que sus manos acostumbradas a teclados y vasos de bar torpemente intentaban cortar cebollas. Pero no se rindió. El calor del comal lo hizo sudar enseguida. Cuando una gota le cayó en el ojo, se limpió con el antebrazo y soltó una risa corta. «Ahora sí huelo a pobre», ¿no dijo? No respondí. «Ahora hueles a trabajo y eso no tiene nada de pobre». Él se quedó callado un instante. Creo que por primera vez entendió la diferencia. Los clientes de siempre comenzaron a llegar. Doña Chela pidió sus 2 tlacoyos de frijol. Y este joven nuevo preguntó con picardía. «¿Es mi hijo el que decía que yo olía raro?», contesté sin malicia. Ella soltó una carcajada. «Pues que aprenda rápido, porque aquí el respeto se gana sirviendo bien». Daniel le llevó el plato con cuidado. Ella lo miró y dijo: «Está bien servido». «Gracias, muchacho». Él asintió. Esa palabra gracias parecía pesarle y liberarlo a la vez. Poco a poco, el mercado se llenó del aroma de los frijoles refritos, del chile y del pan tostado. Daniel hablaba poco, pero observaba toda la forma en que saludaba a cada cliente, cómo envolvía los pedidos, cómo sonreía incluso cuando el calor apretaba. Al mediodía apareció Carla. La vi venir desde lejos con su bolso caro y los ojos cansados. Se detuvo frente al puesto. Daniel se puso tenso. «Buenos días, doña Rosa», me dijo con voz suave.
Buenos días, hija. ¿Puedo hablar con usted un momento? Daniel fingió que limpiaba la mesa, pero se quedó escuchando. Vine a pedirle perdón, dijo Carla, bajando la mirada. Ese día no dije nada, y eso también fue crueldad. La crueldad no siempre grita, le respondí. A veces calla y duele igual. Ella asintió. De su bolso sacó un billete y lo puso sobre la mesa. Quiero pagar la comida que usted trajo ese día. Le devolví el billete. No se paga con dinero lo que se debe con respeto. Pero si quieres ayudar, pela unas papas. Carla me miró sorprendida, luego sonrió. Claro, doña Rosa. Tomó el cuchillo, se sentó junto a Daniel. Al principio no hablaron. Luego él murmuró. No tienes que quedarte. Quiero quedarme, contestó ella. No vine por ti, vine por lo que hicimos mal. El mercado siguió su bullicio como si nada pasara. Pero entre nosotros tres, el silencio era otro, un silencio que limpiaba. A media tarde, una tormenta corta obligó a cerrar el toldo. Todos los clientes corrieron a refugiarse, menos un anciano, que se quedó sentado comiendo en calma. Llevaba sombrero y manos temblorosas. No corra, don, le dije, se va a mojar. Déjeme terminar, respondió. Hace mucho que no comía algo que me recordara a mi madre. El hombre tragó despacio con los ojos brillosos. Mi hijo también me corrió de su casa, dijo de pronto, pero nunca regresó. Quizás por eso el sabor me dolió. Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y añadió, usted no sabe lo que ha hecho. Le devolvió olor a hogar a un viejo que ya no lo tenía. Lo vi alejarse entre la lluvia y supe que esas palabras eran para Daniel también. Cuando guardamos las cosas, Daniel se quedó mirando el puesto vacío. Nunca pensé que el trabajo doliera tan bonito, dijo. No duele, hijo. Cansa, pero alimenta. Carla se despidió con un abrazo tímido. Gracias, doña Rosa. Las gracias se dan con hechos. Si quieres volver aquí, siempre hay papas por pelar. Ella asintió sonriendo con humildad. Esa noche, al regresar a casa, Daniel se sentó frente al fogón. Yo calenté café y le serví en la misma taza de siempre. Mamá dijo, hoy entendí por qué decías que el fuego enseña. ¿Y qué aprendiste? Que no basta con tener hambre, hay que tener alma para cocinarla. Lo abracé. Por fin pude hacerlo sin miedo de que se alejara. Su olor era una mezcla de humo, sudor y paz. El lunes amaneció con un sol tranquilo. Después de tantos días de lluvia, el aire olía a tierra nueva. Daniel se levantó temprano, sin que yo dijera nada. Lavó los platos, barrió el piso y fue por pan al mercado. Cuando regresó, traía una sonrisa tímida y las manos limpias de culpa. El panadero me reconoció, dijo. Me dijo, así que el hijo volvió. ¿Y tú qué le respondiste? Que sí, que volvía a aprender a oler. No supe si reír o llorar, así que solo serví el café. El silencio entre nosotros ya no era distancia, sino compañía. Ese mismo día, mientras preparábamos los guisos, pasó don Ernesto con el periódico bajo el brazo. ¿Supieron del bar Azafrán? Preguntó desde la puerta. No, ¿qué pasó? Dije. Parece que la gente del barrio los está dejando solos, ya nadie entra. Dicen que usaron a la gente humilde para vender lo típico y luego se burlaron. Daniel se quedó quieto con la cuchara en el aire. Mamá, ese fue el bar donde trabajé. Lo sé, le respondí. Las brasas que uno deja atrás también huelen. Él bajó la mirada. Fui parte de eso. Sí, hijo, pero ahora estás aquí. Lo que importa no es dónde cocinas, sino con qué manos. Por la tarde, el rumor se confirmó. Varias personas del mercado contaban que Azafrán había perdido clientes. Las fotos de sus platillos ya no provocaban hambre, sino vergüenza. Así es la vida,
Rosa, dijo doña Chela, el respeto que se olvida se cobra con mesas vacías. Yo asentí. Daniel escuchaba todo sin defenderse. Al final dijo, ojalá pudiera pedirle perdón al dueño. No, hijo. No se pide perdón a quien te enseñó a avergonzarte. Se le agradece por haberte mostrado lo que no quieres volver a hacer. Esa noche el barrio olía a humo de leña. Preparé arroz con leche y Daniel me ayudó a servirlo en vasos de plástico. Salimos a repartir a los vecinos como hacíamos cuando Antonio vivía. ¿Para qué lo das gratis?, me preguntó él. Porque el corazón también necesita comer. Fuimos de puerta en puerta. La gente sonreía al vernos. En cada sonrisa, Daniel encontraba un pedazo del hogar que había dejado por ir tras los perfumes caros. Cuando regresamos, me ayudó a lavar las ollas. Las manos de ambos estaban rojas, pero limpias. Mamá dijo de pronto, creo que por primera vez entiendo a papá. A Antonio sí. Ahora sé por qué nunca cerraba el puesto aunque no vendiera nada. Porque sabía que el trabajo es la única oración que Dios escucha sin palabras. Nos miramos y sonreímos. El vapor de la olla empañaba la ventana y el reflejo mostraba a un hombre joven y a una mujer vieja compartiendo el mismo cansancio, la misma fe. Al día siguiente, mientras acomodábamos los frascos, entró una mujer con un traje elegante. ¿Usted es doña Rosa?, preguntó. Sí, dígame. Vengo de parte del dueño de Azafrán. Quiere disculparse. Dice que cerrará el bar. ¿Y para qué viene a decirme eso? Porque su hijo habló con él. Le contó todo. Miré a Daniel. Él bajó la vista. No era necesario, hijo. Sí lo era. No quiero cargar con el silencio. La mujer asintió. Antes de irse, pidió un plato de comida. Hace tiempo que no probaba algo que supiera a verdad, dijo. Al anochecer, el mercado estaba casi vacío. Daniel se sentó frente a mí. Mamá, ¿crees que la gente puede cambiar de verdad? Claro que sí. Pero el cambio no se nota en las palabras, sino en el olor. ¿Y cómo huele el mío ahora? A dignidad recién hecha. Nos reímos. Cuando cerramos el puesto pasó Carla. Esta vez venía sola con una bolsa de mandado en la mano. Doña Rosa dijo, traje unas servilletas para el puesto. Gracias, hija. No tiene por qué agradecer. Quería venir nada más. Daniel la miró. Te quedas a cenar si me dejan, sí. Comimos los tres. Nadie habló mucho, pero la mesa tenía un calor distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no sobraba comida ni faltaban palabras. Esa noche, antes de dormir, Daniel me dio un abrazo largo. Mamá, perdóname por haberte hecho sentir menos. Ya estás perdonado. ¿Por qué tan fácil? Porque el amor no necesita explicación. Solo hambre de volver a empezar. Apagué la lámpara. El cuarto olía a frijoles, a pan, a cansancio limpio. Y por primera vez también olía a paz. El domingo amaneció con un viento tibio, de esos que traen olor a maíz recién molido. Desde temprano se escuchaban las voces del mercado, los cuchillos contra las tablas, los niños corriendo entre los puestos. Fuego bajo olía mejor que nunca a guiso nuevo, a pan tostado, a reconciliación. Daniel llegó antes que yo. Ya tenía el comal encendido y el arroz casi listo. Te gané, ma, dijo con una sonrisa. Eso no se gana, hijo. Se aprende. Me acerqué, probé la comida. Tenía el punto exacto de sal. Ahora sí, le dije, esto sabe a respeto. Reímos juntos. Era una risa ligera sin nudos. Después, él puso el letrero de madera en la entrada fuego bajo. Comida de madre. No de Rosa, no de doña, no de pobre. De madre. El día fue largo. La gente entraba y salía, algunos curiosos, otros de siempre. Se respiraba una calma distinta.
Los vecinos hablaban entre ellos, los cuchillos marcaban el ritmo del trabajo y el vapor del arroz subía como una oración silenciosa. A media tarde, un hombre mayor se acercó. Venía caminando despacio con un bastón y una mirada cansada. Llevaba un sombrero raído y una camisa limpia. —¿Puedo sentarme? —preguntó con voz temblorosa. —Claro, don. —Donde quiera. Daniel le sirvió un plato de guiso con arroz. El hombre comió despacio, sin hablar. De vez en cuando cerraba los ojos como si quisiera atrapar el sabor. Cuando terminó, dejó la cuchara y me miró fijo. —Usted lo cocinó. Lo hicimos entre los dos, mi hijo y yo. Entonces, permítame decirle algo, dijo. Este plato sabe a perdón. Me quedé muda. Mi hijo también me corrió de su casa, continuó. Me dijo que estorbaba. Nunca volvió. Y hoy, al probar esto, sentí que todavía hay hijos que saben regresar. No pude responder. Solo asentí con el pecho lleno de algo caliente que no era tristeza ni alegría, era gratitud. El hombre se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y añadió: «Gracias por recordarme que todavía existe el hogar aunque esté lejos». Cuando se fue, Daniel me miró. «¿Escuchaste lo que dijo? Sí, hijo. Y espero que tú también lo escuches por dentro». «Sí, ma». «Lo escuché». Se quedó callado unos segundos, luego dijo: «Quiero mantener el puesto contigo no como castigo, sino como promesa. Entonces promételo cocinando, que tus palabras se hagan pan». Seguimos sirviendo hasta el anochecer. El cielo se volvió rosa y las últimas luces del día se reflejaban en los platos limpios. El mercado comenzó a vaciarse. Carla pasó para despedirse. «Gracias por dejarme ayudar, doña Rosa. No tienes que agradecer. El fuego siempre tiene lugar para quien llega con las manos limpias. Puedo venir mañana. Si vienes con hambre de aprender, aquí hay espacio». Nos abrazamos. Fue breve, pero sincero. Cuando bajamos el toldo, Daniel se quedó mirando el local vacío. «Nunca pensé que el perdón tuviera olor», dijo. «Todo lo que sana huele, hijo. A veces a pan, a veces a lágrimas, pero siempre a verdad». Nos sentamos en el borde del puesto, compartiendo el último café del día. El humo subía lento, dibujando formas que se deshacían con el viento. «¿Sabes, mamá?», dijo, «antes creía que la pobreza era no tener cosas. Y ahora sé que la pobreza es no tener a quién pedirle perdón». Lo miré. No dije nada. El silencio que siguió fue el más hermoso de todos. Al llegar a casa, puse a calentar lo poco que quedaba del guiso. Mientras revolvía la olla, pensé en todas las veces que Antonio me dijo: «Un plato no se sirve para llenar el estómago, Rosa, se sirve para que el alma no se quede vacía». Sonreí. Quizás al fin lo había entendido. Esa noche, antes de dormir, Daniel tocó la puerta de mi cuarto. «¿Puedo pasar?» «Sí, hijo. Quería decirte gracias por no cerrarme la puerta, por seguir oliendo igual». «Yo no cambié, Daniel. Tú aprendiste a oler distinto». Nos abrazamos largo. En ese abrazo cabían todos los años perdidos, las palabras que no dijimos, las lágrimas que sí. No hizo falta más. Cuando el sueño me alcanzó, pensé en el hombre del bastón, en los clientes que habían vuelto en Carla, pelando papas con torpeza y paciencia. Pensé en Daniel dormido en el cuarto de al lado. Y entonces entendí, no éramos una historia de pobreza, sino de regreso. Porque lo que se pierde en el ruido del orgullo se encuentra en el silencio del perdón. Cerré los ojos. El último pensamiento antes de dormir fue simple y suave: así huele el hogar, así huele la paz. Si esta historia te recordó a alguien, si alguna vez has sentido el peso del orgullo o la dulzura del perdón, cuéntamelo en los comentarios.
Tal vez tú también tengas una rosa en tu vida, o tal vez seas ese hijo que aún puede volver a tocar la puerta. Suscríbete, comparte o simplemente quédate escuchando. Cada día hay un nuevo relato esperándote aquí donde las palabras no gritan, solo huelen a verdad.